planteado el interrogante antes de irnos a la pausa, si el Gran Buenos Aires puede llegar a tener, o ya tiene, no sé, los mismos números nefastos, por cierto, que se manejan en la ciudad de Rosario. Alejandro Cancelare con nosotros. Qué gusto conocerte, Alejandro. ¿Primera vez? Sí, gracias, Vivi, por la invitación. Tucu, con Lourdes nos conocemos hace muchos años, que me banca. Y mirá, teníamos que esperar a que aparecieran los asesinatos para decir, estamos en algo que es un espejo de Rosario. No aparecieron a ese nivel, pero lo que sucedió en Villa Domínico el otro día, más algunos antecedentes que se habían producido cuando saltó a la luz la cocaína envenenada de Mameluco Villalba en Puerta 8 y en todo lo que es el ámbito de su manejo de San Martín, ahí aparecieron las primeras conexiones del narcotráfico rosarino con el conurbano bonaerense, pero directos. ¿Por qué? Porque después de ese suceso de la aparición de la droga adulterada, apareció un cadáver enfrente de la Villa 18 y ese cadáver había sido producto de un ajuste de cuentas y uno de los detenidos acusados por ese asesinato era un sicario de Rosario. Ah, mira. Inmediatamente, mientras esto se investigaba, en Vicente López, pegado a la Villa Loyola, un ex vecino de ahí había denunciado una serie de situaciones contra la droga. Sí. Empezaron las investigaciones, lo detuvieron en Villa Martelli. ¿De dónde había provenido esa persona? De Rosario. Todo tiene que ver. Ahora, igual... Y ahora... Sí. ¿Te acordás cuando apareció esa filmación en la Villa 9 de Julio donde alertaban en el medio de la masacre de la droga adulterada, un video de unos payasos, entre comillas, que se habían disfrazado de la banda de Kiss, alertando que se tenían que ir todos los vecinos de la 9 de Julio porque los iban a matar a todos? Bueno, esos videos fueron los primeros videos amenazantes que armaron los monos en Rosario. No estoy diciendo que hayan venido los monos a Buenos Aires, pero están emulando las similitudes a sus colegas, claro, sí. Y empezamos a ver también que si bien no están los canteros, no están los monos, ya hay clanes. Claro. Y estos clanes tienen que ver con o los mamelucos o clanes que tienen que ver con países como Perú, bueno, lo que pasó Paraguay, en González Catán y Bolivia. Lo que pasó en la masacre de González Catán, los propios vecinos diciendo, acá vienen y se instalan los narcotraficantes en estos ahora terrenos. Que se fugaron varios presos de González Catán. Exactamente. Hoy se fugaron 6 presos. Sí, efectivamente. A ver, ¿Qué dicen desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, Cance? Bueno, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso, que reemplazó a Sergio Berni, pero que fue la mano derecha de Sergio Berni, están diciendo que están realizando las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos de los 5 ciudadanos bolivianos que masacraron en González Catán en la mañana del domingo, que están conteniendo personalmente y psicológicamente a aquellas personas que saben quiénes fueron, pero que todavía no se animan a hablar. Lo que a nosotros, o a mí particularmente, yo tengo una convicción en particular sobre La Matanza. La Matanza es el único municipio del país que tiene un departamento judicial solamente para La Matanza. Y que lo que pasa en La Matanza queda en La Matanza. Esta es la organización política institucional que rige desde hace muchísimos años. El tema es que no es una provincia aparte. Pero el intendente lo considera así, bueno, pero no. Y todos le tienen miedo, no al intendente, al que posibilita que elección tras elección el peronismo con sus diferentes nombres gane la elección. Entonces, esas conductas hacen que el Ministerio de Seguridad tenga que pedir permiso antes de ingresar a La Matanza, el de la provincia. Las autoridades judiciales sepan que cada decisión que tomen va a ser visada por las autoridades políticas. Y los asentamientos
lamentablemente, son autorizados de hecho por las autoridades políticas. Vos fijate que hay municipios donde están luchando, y no hay que irse muy lejos, el propio Moreno está radicando lugares donde hay asentamientos y los combaten. En La Matanza no pasa eso, lamentablemente. ¿Y por qué no pasa? No pasa porque no se quieren meter en la materia de seguridad, porque dice Fernando Espinosa que no es su responsabilidad. Bueno, que sea la provincia. Ahora, cuando la provincia de Buenos Aires se quiere meter, Fernando Espinosa, que tuvo una gran agarrada personal, directa casi a los insultos limpios con Sergio Berni, no ahora, no con el tema del colectivero. En el 2020, cuando se produjo el primer gran episodio trágico en la gestión de Axel Kicillof en La Matanza, bueno, ahí hubo una gran pelea personal entre Berni y Espinosa. Desde ahí en adelante las relaciones rotas. Por eso Sergio Berni pone en Puente 12 el centro operativo de la policía bonaerense. Claro, a ver, eso que él nos dice, lo contaba acá hace un par de noches Vidal. Uno de los pocos municipios que no aceptó el SAME fue La Matanza, porque justamente no quería que la injerencia de la provincia dentro del municipio, cuando se extendió el SAME a prácticamente más de 100 municipios. La pregunta que a mí me surge, lo que pasó en González Catán es, ¿se salió de las manos o fue una forma de decir, váyanse de acá porque queremos este lugar para nosotros? Las bandas, lamentablemente tenemos que hablar de mafias. En el pasado, en Nueva York, hay una película muy conocida, pero hay que tomarla en cuenta porque no surge de la casualidad. Surge de un entramado social que se arman las colectividades. Y las colectividades empiezan a defender a sus propios conciudadanos. Bueno, hay una colectividad que ocupó un terreno, autorizado o no, comprado legalmente o no, sin papeles. Estamos hablando de una localidad que era realmente casi rural. 20 de Mayo limita con Merlo y Moreno, entre otras localidades, era una zona absolutamente campo puro. Había inclusive una producción agrícola menor, hasta había vacas en algún momento, que eso fue usurpándose y estaba tan alejado que el Estado presente estaba ausente. Siempre lo tuvo, entonces estar tan alejado le permitía radicar ahí actividades que no podían hacer o en San Justo o en Ramos Mejía. Bueno, una frase que utilizó el vocero Manuel Adorni sobre el Estado, ¿no? Un Estado que debería estar y no está. Exactamente. Lo que te quería consultar, si finalmente estamos hablando de una pelea de pobres contra pobres o si en realidad el entramado detrás es organizaciones mafiosas, como bien decías hace un rato vos, que tratan de aprovecharse de los más vulnerables, diciéndole, bueno, yo te vendo un terrenito por 20.000 pesos. Lu, acá me parece que hubo un grupo de familias estafadas de origen boliviano que no se van a quedar cruzados de brazo. Ahí está lo que hablaba de la protección que le dan sus propias colectividades, porque no se permiten ser amedrentados de esta manera. Y una mafia que lamentablemente estaba casi mayoritariamente manejados por ciudadanos de colectividad paraguaya. Dicho esto, si yo discuto con vos, por más que hayamos chocado el auto, vos hayas ingresado a mi patio sin querer o haya pasado cualquier cosa, no nos vamos a matar a tiros. Totalmente. Si hay armas es porque hay mafia. Sin duda. Alejandro, ¿me permitís sumar, ya que lo tengo al diputado Ricardo López Murphy? Bienvenido, gracias, Gracias por estar con nosotros. Ahora quiero hablar de los jubilados, la movilidad jubilatoria, pero aprovecho que lo tengo, estamos hablando de lo que sucede en La Matanza. ¿Qué es lo que no está pasando, que debería pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Habría que restablecer el Estado de Derecho. Cuando no hay propiedad privada, ¿para qué se inventó la propiedad privada, el avance de la civilización? Para que podamos convivir y, digamos, hacer transacciones pacíficas y voluntarias, donde
Cuando yo le entrego algo a usted, usted me entrega algo a cambio, eso se hace pacífica y voluntariamente. La idea de la propiedad privada es que tengamos claro de quién son las cosas. En una civilización más primitiva, usted lo tiene, son tribus, actividades de recolección, y la propiedad es colectiva, Claro. digamos, está la buena de Dios. Es decir, lo que no hay ahí es el Estado de Derecho argentino. Nadie ahí pregunta, bueno, si vienen de esta colectividad, si vienen de esta colectividad, ¿dónde están los jueces, la policía, Pero, entonces, el orden público? Quizás les conviene no preguntar. No, yo diría, hay que establecer el orden público, hay que imponer el orden de la ley y el derecho, de la Constitución y de las leyes argentinas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se hace, Alejandro, no? Cuando ya se naturalizó este tipo de situaciones. Hay situaciones como que se tienen que realizar desde fuera de lo constituido. Vos cuando tenés un nudo, tenés dos alternativas. O lo intentás desatar o lo intentás cortar. Sí, tal cual. Listo. Acá creo que hay que cortarlo. Hay localidades en la provincia de Buenos Aires donde no se puede activar con la justicia federal local. ¿Qué hace la investigación? Le pide ayuda a un juez federal vecino, se provoca un hecho delictivo con un que vaya buscando la trama para ingresar al distrito en conflicto y actúa. Acá pudimos encontrar al asesino de un perro y no podemos encontrar con la fuerza federal y no podemos encontrar a los que generaron una masacre de 6 personas. Cuesta creerlo. Vamos a intervenir la Ruta 3 cuando hay un piquete y está bien. Ahora, no podemos intervenir ante una situación de esta característica. Me tiene que pedir la provincia o la municipalidad, gendarmería para actuar. Bueno, busquemos mecanismos para los que quieren que exista la propiedad privada, exista el Estado de Derecho, existan las libertades públicas, actúen ahí, porque si no, nadie va a ingresar. Es que para un desalojo necesitan de la orden de un juez. Y ese juez es el que le tiene que ordenar a las fuerzas que vayan la Villa 18, donde vivía Mameluco, desde 1988 tenía la orden de desalojo. El juez que lo tenía que dictaminar no se animó. No se animó. El dueño de las tierras tuvo que empezar a ver de qué manera pactaba con la mafia preexistente que le compren el terreno. Claro. Hay lugares que eran de uso público porque eran del municipio y otros que eran privados. Ahora, si en La Matanza todo tiene que ser visto por el intendente antes de ser aprobado, tenemos estos problemas. Intendente y, bueno, gobernador también, ¿no? Estamos hablando que el gobernador tensiona permanentemente con el intendente. Claro. Claro, porque aparte recordemos... Son del mismo partido, pero no piensan en igual. muchos casos están de acuerdo representan lo mismo. Claro. No, porque aparte claro. recordemos que La Matanza tiene más habitantes que 5 provincias. O sea, si bien es una intendencia... No sabemos cuántos habitantes tiene, porque ni siquiera eso, claro, porque censo un dice censo otra cosa, después claro, se fabrica ni otro hablar. para recibir más coparticipación. Tenemos 2 millones, 3 millones, 2 millones y medio millón. En realidad tenemos aproximadamente 2 millones de personas habitando en La Matanza. Es el distrito electoral más importante del país. Te lo reitero, es el distrito electoral más importante del país. ¿Por qué? Porque desde un solo municipio vos podés imponer una mayoría en la provincia más importante del país. Y eso lo sabe Espinosa, que Espinosa se siente maltratado por el resto de la población política, el resto de la dirigencia política, porque quiere imponer. Bueno, respétenme si yo los hago ganar. Solo yo los hago llegar ahí. No es una discusión Qué círculo vicioso. chiquita, ¿eh? Sí. Es un círculo vicioso, Ricardo. Bueno, es terrible, pero sobre todo es porque no comprendemos. Primero hay una cuestión conceptual que comprender. La propiedad colectiva común es un atraso respecto a la propiedad privada. Cuando
nosotros vemos mucha gente que piensa en el colectivismo, eso es un atraso, eso entendamos civilizatoriamente el problema. Porque eso impide la paz, impide la vida en comunidad de manera, digamos, armónica, claro, y con concordia. Segundo, no hay Estado serio del mundo que puede tolerar eso. No podemos tolerar eso como no podemos tolerar lo de Rosario. Finalmente va a haber que tomar medidas y nuestra Constitución prevé las medidas para que se pueda, digamos, adoptar un temperamento enérgico y terminante sobre esa zona. A ver, ¿la solución sería, como se planteó un montón de veces, dividir a La Matanza en varios partidos? No, porque vas a armar 4 caciques en lugar de uno. Olvídate. Pero tenés muchas realidades distintas dentro del mismo lugar. Porque mirá lo que le costó a General Sarmiento, que era San Miguel, Malvinas Argentinas y José Cepaz, reconstituirse luego de la división. Hay todavía un municipio como José Cepaz que no tiene posibilidad de recaudación propia y tiene que siempre estar pidiendo prestado para pagar el sueldo. Dicho esto, ustedes hablaron recién de Rosario y la pregunta inicial de Vivi venía con esa intención también. ¿Nos estamos pareciendo? A mí, cuando empecé a estudiar periodismo hace más de 30 años, un profesor me dijo, mire, todo lo que está pasando ahora en Colombia va a bajar. Y va a bajar a Perú, va a bajar a Bolivia, va a bajar también con expresiones extremistas y de guerrilla, va a estar en Brasil y va a venir a la Argentina, que va a dejar de ser un país de tránsito. Lo que estamos viendo en Rosario, que hay un gobernador que tomó una decisión, que tuvo que mudar a su familia de ahí. Yo cuando le doy un consejo a un candidato local que quiera ser intendente, le digo, mudate, porque vas a tener que actuar contra esto. Claro, y es muy difícil así. Entonces, como se está mudando, como saben que pueden tener más posibilidad de ser detenidos, de ser buscados mucha más afanosamente de lo que venían siendo buscados, castigados, ¿qué empiezan a hacer? Huir. ¿Y a dónde van a venir? De dónde van y vuelven con la droga. A la provincia del conurbano y al AMBA, porque también hay que poner el ojo en la Villa Zabaleta. Sí. Entonces, al AMBA. No, y atención que no se esparza eso, digamos, que salgan del AMBA, justamente porque saben que ahí pueden estar bajo la lupa, digo, teniendo en cuenta esto que pasó con el capo narco ecuatoriano. Fue a Córdoba. Bueno. Se quedó en Córdoba. A ver, cuando se construyó Nordelta. Bueno, sí. ¿Cuántas cosas y cuántos habitantes colombianos teníamos como vecinos? Obviamente. ¿Cuántas casas no se pudieron escriturar? Claro. Porque no sabían la procedencia de ese dinero. Autazos, relojes, plata, una locura. Una locura. No, bueno. Raro. Entonces, estamos hablando de AMBA y estamos hablando de los que manejan el negocio ocultos en casas faraónicas, claro, y los que están trabajando en la calle, que son los que en definitiva son los que provocan este tipo de episodios por los cuales hoy estamos hablando. ¿Cómo se empieza a cortar esto que decís? Porque uno puede desandar o puede cortar. ¿Cuál si viene Axel Kicillof o Espinosa? Que no creo, pero vienen y te preguntan, ¿cómo empiezo a desarmar esto? No, yo soy ¿cómo corto esto? Periodista, analista, pero como observador. Analista y observador. Hace 30 años, vos mismo lo decías, hace 30 años ya se veía venir esto. Con controles de tránsito, si querés. A ver, venga, señor. Véngase acá, párese acá. Así de simple. Ricardo, ¿Sabés dónde está el delito? Claro. No hay que ser... Lo saben los propios vecinos. Claro, no hay que cubrir la pólvora. A los propios vecinos los terminan matando, como sucedió también en La Ferrera. Un vecino, ¿se acuerdan? Hace 1 año y medio después del asesinato de Sabo, que estaba denunciando a los narcotraficantes del barrio y le pegaron un tiro. Lo de Puertaucho, los propios vecinos decían, sabemos dónde está, quién tiene la droga, la policía hace la vista gorda. En relación a la pregunta de mi compañero Ricardo, ¿cómo se frena esto? ¿Cómo se corta? Pero de cuajo, ¿eh? Está muy enquistado, ya lo sé. Bueno, primero, teniendo claro el diagnóstico,
Segundo, yo, por ejemplo, en esta discusión de la ley, estoy proponiendo que la unidad de inteligencia financiera y la oficina anticorrupción sean querellantes, cosa que discrepo con el ministro. Yo creo que la clave es evitar el lavado de dinero, evitar que puedan transformar ese dinero... ¿Y por qué cree que dejaron de ser querellantes? No, es un buen punto. No, bueno, no a mí. Yo sigo gritando que sean querellantes. Claro. Pero es una pregunta dura esa, ¿eh? Esa sí que es dura. Yo creo que deben ser querellantes. Sí. Coincido. Yo creo que han sido extremadamente útiles en la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Y ambas cosas están solapadas, porque cuando usted tiene una clase política corrupta, eso tiene fisura. Ahí es muy difícil. Fíjense el cambio que ha habido en Santa Fe con Puyaro. Sí, hoy hablamos hace un ratito con él. Es verdad que le está costando que tener los hijos ocultos y todo eso es una tragedia, pero yo, vaya mi solidaridad al gobernador de Santa Fe. Está, además, yo no sé si ustedes han notado, usted lo debe haber notado enseguida, porque sigue la caída de muertos. En Santa Fe es espectacular, bueno, se verifica en Matanzas. Pero yo creo que tiene que haber un compromiso de la élite dirigente, digo, en todo sentido, intelectual, empresarial, política, jurídica, de enfrentar esto y hacerlo con enorme firmeza. Sin duda. En las cuestiones financieras, en las cuestiones de lavado de dinero, en la coordinación con otros países. Yo acabo de estar en Chile. El principal problema que tiene Chile es la inseguridad, el tren de Aragua. Ese es otro, un grupo que acá no está, pero digamos, el crimen se ha vuelto multinacional. Mire el problema que tiene Ecuador. Bueno, una de las claves para combatir esto es sanear la clase política. Porque si la clase política está sana, es decir, los que hacen política, no están vinculados al delito, a la corrupción, al crimen organizado, eso derrama sobre la policía, sobre la eliminar la fuerza de seguridad. connivencia. Eliminar la connivencia entre todos, digamos, ¿no? de raíz, en los jueces, en la... Es decir, usted tiene que limpiar eso para que podamos actuar con mucha claridad. Lo otro es no subestimar. Yo cada vez que hablaba de la lucha contra el crimen organizado, de endurecer las penas, de endurecer los delitos contra la administración pública, todo el mundo me decía que yo no quería, que tenía un perfil muy agresivo con estas cuestiones. Hay mucha gente que nunca habla de esto. Hay gente que no habla nunca de la corrupción. Es verdad. Digo... No. No es un tema. No debe ser un tabú, todo lo contrario. No, pero digo, acá hay un tema vital. La corrupción, crimen organizado, limpiar todo el Estado y no aceptar. Por ejemplo, un problema que yo tengo es que yo no acepto la toma de terreno. Claro. Como lo tomas, lo saco de las pestañas, digamos. Claro. Eso yo creo que hay que actuar con suma severidad. O sea que va a apoyar el proyecto en caso de que Patricia Bullrich presente la iniciativa para expulsar a los extranjeros que usurpen. Acuérdese que el ministro Frigerio había hecho una disposición por la cual se los expulsaba. Sí. Claro. Vino el kirchnerismo y volvimos para atrás. Correcto. ¿Usted no le llama la atención que el kirchnerismo ganaba por muerte en las cárceles? Sigue ganando en realidad. Sigue ganando. Sigue ganando. Es un debate que da para largo. No, porque eso es importante, porque revela, digo, no lo estoy haciendo peyorativamente ni oportunamente, revela una actitud sobre el problema. ¿La actitud cuál es? Es la actitud que los delincuentes existen porque nosotros no hicimos lo que debimos. No es así. La libertad implica responsabilidad. Usted responde por sus actos. Es el principio de la vida en libertad y el principio de nuestra Constitución. Ricardo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Muy amable como siempre. Gracias, Alejandro. Gracias a Ojalá no ustedes. sea la última vez. Ya que estamos en este horario hasta fin de enero, volvés. Cuando sin quieran duda. estamos acá. Clarisa